Hola chicos. Hola chicos, buenas tardes. Vamos a comenzar con la última teoría. Buenas tardes a todos. Vamos a hablar del tema de pelvis ósea y una pequeña parte de las vísceras pélvicas. Vamos a hablar de los genitales, que están aquí en la región de la pelvis. Mi nombre es Leonardo Cabrera, soy ayudante de anatomía y vamos a empezar, ¿sí? No, no quiere pasar. No, no funciona, creo que ya fue. No está bajando esto, ¿no? Bueno, capaz se fue la pila. ¿Espera? No, debe ser la pila. Ya fue ya. Si consigue me avisas, pues. O sea, sí funciona de puntero, pero no pasa diapos. ¿Pueden conseguir de esas pilas? ¿Sí? Yo usaré puntero, pero pueden conseguir de estas pilas. Ya. Puntos de proyector. ¿Cómo? Dice puntos de proyector. ¿Cómo? Arriba. No, no funciona la aplicación para pasar. Ajá. Y con el mouse Sí, compren. Sí, eso sí va a pasar, pero compren esas pilas, pues, que es son del triple A, triple. triple A, ya. Triple A. Bien. Ah, no, ya está. Ya funciona. Bien. Entonces, vamos a comenzar organizando la información de la región en un esquema. Tenemos primero la definición de la pelvis. La definimos como la región más baja de la cavidad abdominopélvica. Puedes ver de rojo la cavidad abdominal, que se continúa sin un tabique como otras regiones, que se continúa con la pelvis. Entonces, esta línea realmente está en el hueso, no es una línea que separa las regiones. Entonces, la pelvis es la región más baja de la cavidad abdominopelviana, contiene los elementos que van a pasar a los miembros inferiores, como arterias y músculos que terminan en el fémur o en otra zona del miembro inferior, y también contiene los órganos terminales de los aparatos urinario y digestivo. Entonces va a contener una parte del colon, va a contener al recto, al conducto anal, y también va a contener la vejiga, una parte de los uréteres, o sea, órganos terminales de los aparatos urinario y digestivo. Y también órganos genitales. Lo organizamos de la siguiente forma. El primer tema que vamos a hablar, huesos y articulaciones. Entonces, se estudia el hueso coxal, que es este, ¿estás viendo? El hueso ilíaco o coxal. Luego está el sacro, aquí lo ves cortado. Es parte de la columna, y el coxis, que está abajo del sacro. Luego, articulaciones. Esto también es un tema, como decir, no vamos a centrarnos en esto, sino vamos a centrarnos en huesos. Más que nada las cosas que vamos a poder reconocer en la parte práctica. Y luego, músculos, el segundo punto. Primer punto, huesos y articulaciones. Segundo punto, músculos. De aquí vamos a hablar de los músculos de la pared pélvica. Ahí está el piriforme,
y el obturador interno. Ahora va a aparecer un dibujo, ese dibujo. Puedes ver al músculo piriforme aquí. ¿Ya? No sé si voy a hacer zoom. Ahí está. Puedes ver al músculo piriforme o piramidal de la pelvis, que se dirige desde la cara anterior del sacro y se va hacia afuera, hacia el miembro inferior y termina en el fémur, el hueso del muslo. Ahora, también ves al obturador interno, ¿lo ves aquí? Que se inserta la membrana obturatriz. Vamos a hablar de esta en un minuto. Y luego, el tercer punto es diafragma pélvico y perineo. Aquí, en los músculos que forman el diafragma, vamos a hablar del músculo elevador del ano, que es todo esto. El elevador del ano con sus 3 fascículos en cada lado. Y atrás el músculo coccigio o isquiococcigio. Luego tenemos, en perineo se habla de un perineo anterior y posterior. El posterior es igual en ambos sexos y en el anterior vemos diferencias en las capas. Vamos a hablar que hay distintos, por ejemplo, cantidad de órganos eréctiles y así. Y luego están vasos y nervios, el punto 4. Aquí se estudia la arteria de la pelvis, la arteria ilíaca interna o arteria hipogástrica, que es una por cada lado. Esta tiene un tronco anterior y un tronco posterior. También se estudia el plexo sacro, que es un plexo somático. Somático se refiere a que tiene nervios motores y nervios sensitivos que se controlan de forma voluntaria, ¿no? Es un plexo somático, pero también va a dar unos ramitos que son parasimpáticos, que se llaman los nervios esplánicos pélvicos. Y luego, el siguiente punto, el 5, es el aparato digestivo. Ya les comenté, recto y conducto anal, y en el aparato urinario, vejiga y uretra. Esta es la uretra. Y también se ve una parte de los uréteres, y en el aparato genital, los genitales femeninos y masculinos. Nada más. Entonces, con estos siete puntos, puedes organizar tu estudio de la pelvis. ¿Ya? Ahora, comenzando con el tema 1, que es pelvis ósea, empezamos definiéndola. Esta se refiere a la unión de los dos huesos coxales, que los ves aquí, son huesos cuadriláteros, es un hueso par, y hacia atrás ves al sacro y al coxis. Está en la parte media del cuerpo, tiene forma de cono trunco, y hay que diferenciarla con otra definición que es la de cintura pélvica. ¿Alguien sabe qué es cintura pélvica? Cintura pélvica. Y dice pelvis ósea. ¿Vale? No te escucho, un poquito más alto. Los dos huesos coxales. Claro. O te pasa el micro para que diga. La distancia que hay entre los dos huesos coxales. Ya, la cintura pélvica, ¿recuerdas que existe una cintura escapular? Ya viste miembro superior, ¿no? También miembro inferior, bueno. La cintura escapular está formada por la clavícula y atrás la escápula. Bueno, aquí vas a encontrar que la cintura pélvica solo está formada por un hueso, entonces tienes al coxal, ¿sí? Ahora, este coxal, los dos coxales están articulados hacia atrás con el sacro, y hacia adelante se articulan entre sí mediante la sínfisis púbica. Entonces los coxales están, como decir, fijos, mientras que la cintura escapular, que está en el miembro superior, es bastante móvil, como puedes ver, ¿no? Sus articulaciones. Ahora, empezamos con el hueso coxal. Su otro nombre era ilíaco. Además, este es un hueso par. En un inicio son 3 piezas, pero en los adultos, o a partir de los 17 años más o menos, este se fusiona. Sin embargo, los nombres que reciben las estructuras de este hueso mantienen estos nombres, estas 3 porciones. Entonces, la parte superior es el ilion con doble I, L. Luego, la parte anterior e inferior, anterior e inferior, es el pubis, es una parte puntiaguda, puedes ver aquí, aquí hay una espina. Hacia abajo y hacia atrás, parte
hacia la parte posterior e inferior, isquion, con Q. Esa es la posición para que puedas orientarlo cuando vayas a tus prácticas, ya sean mañana o el lunes, a partir de que empiecen tus prácticas. El coxal se orienta con la cresta ilíaca hacia arriba, y con el acetábulo, que es esta gran cavidad, hacia afuera, hacia lateral. Entonces, y el pubis hacia adelante. La parte puntiaguda que te comenté va adelante. Esta es la forma en que se describe. Dos caras. Si es un cuadrilátero, vas a imaginarte una hoja de papel. Una hoja bond tiene dos caras y cuatro bordes. Igual. Aquí vas a reconocer la cara externa del hueso coxal, o la cara lateral, y aquí primero identificas el acetábulo. ¿Ya? El acetábulo es esta cavidad, gran cavidad redondeada y profunda, que también se llama cotilo. ¿Ya? Cotilo. Es por encima del acetábulo encontramos un reborde circular saliente que se llama ceja acetabular o borde acetabular, ceja cotiloidea también, que es hueso. En la parte inferior está interrumpido por una escotadura, la escotadura acetabular. Luego, partes del acetábulo. Tiene sus dos partes. Puedes ver una parte gris que corresponde al cartílago. Tú en una muestra seca, o sea, en las muestras que vas a ver en las prácticas, vas a verlo como hueso, pero liso, ¿ya? Aquí tú estás viendo en el dibujo que está gris, es porque están representando el cartílago. Esta se llama carilla semilunar. Pero hay una parte que no lleva cartílago, esa es la fosa acetabular. O sea, esta no es parte no es parte de una superficie articular. Encima del acetábulo encuentras toda esta superficie, esta cara externa por encima del acetábulo del hueso coxal, se llama la cara glútea. Cara glútea. Y luego, en esta cara vas a encontrar dos líneas. Algunas describen tres, ¿ya? Una línea glútea anterior y una línea glútea posterior. También se describe una tercera que es una inferior, pero vamos a considerar dos. Y estas líneas separan tres partes, tres zonas. La zona posterior, que es la más pequeña, la media y la anterior. Listo. Estas tres zonas son para inserción de músculos. Los músculos del glúteo. ¿Sí? O sea, los músculos de la nalga, ¿no? En otras palabras. Ahora, la zona glútea posterior es para el glúteo más grande, que es el glúteo mayor. ¿Ya? Pero este músculo no solo se inserta aquí, sino que también se inserta en el sacro. ¿Ya? O sea, no es que este es el músculo más grande y tenga la inserción más pequeña. No, tiene la inserción más pequeña, pero solo en el coxal. Luego está zona media para el glúteo medio y zona anterior para el glúteo menor. Por último, en esta cara externa vemos que debajo del acetábulo encontramos un foramen, un agujero. El foramen obturado. Obturado es que debe ser tapado por algo, ¿no? Aquí ves de gris la membrana obturatriz, que separa, más bien, que tapa de forma incompleta, tapa al foramen. Membrana obturatriz. En esta membrana es donde se van a insertar los músculos que ya conoces, por lo menos uno de esos músculos has visto acá. El músculo obturador interno. ¿Ya? El obturador interno se inserta en la superficie interna de la membrana obturatriz y ves que deja un espacio, ¿sí? Listo. Y pasamos a la cara externa. Perdón, esa es la cara externa del coxal. Luego la cara medial. Aquí vas a identificar lo siguiente. Mira, ¿ves esto? ¿Ya? Una cresta que se dirige hacia abajo y hacia adelante, y esa cresta va a separar a la cara interna en dos partes. Vas a ver. Esta línea se llama línea arqueada o línea innominada. ¿Ya? El nombre que más se usa aquí en el anfiteatro es el innominada. Y esta línea separa. Hacia arriba encuentras la fosa ilíaca. Fosa ilíaca que recibe el mismo nombre que la región abdominal, ¿no? En que se encuentran, por ejemplo, el apéndice. Esta es la fosa ilíaca.
es una superficie de hueso que sirve para la inserción de músculo ilíaco, mismo nombre, ¿ya? Fosa ilíaca. Luego, debajo y atrás vas a encontrar la tuberosidad ilíaca. Luego, esta zona gris nuevamente es articular. La cara articular para el sacro, ¿ya? Que se llama cara auricular. Fíjate que el nombre es auricular porque parece una oreja, nada más. Y luego, hacia abajo encuentras una superficie cuadrilátera que es el cótilo, el acetábulo visto por dentro. Luego está el foramen obturado, que ya lo conoces. Y ahora empezamos a hablar de los 4 bordes. Si hablamos que es un papel, es una hoja bond, entonces tiene esos 4 bordes. El coxal tiene un borde anterior, que está aquí, un borde posterior, un borde superior, que es la cresta ilíaca, y un borde inferior. ¿Listo? Entonces, este es adelante y este es atrás. En el borde anterior vas a encontrar espinas. Mira, la abreviatura de EI, espina ilíaca, vamos a abreviarla desde ahora, ¿sí? Espina ilíaca antero-superior y antero-inferior, ¿sí? Entre las dos espinas ilíacas anteriores, antero-superior y antero-inferior, encontramos una escotadura. Fíjate, una escotadura pequeña, sin nombre, que se llama, bueno, escotadura inominada, y por aquí va a pasar el nervio, un nervio que va a pasar al miembro inferior, ya que va a inervar la zona de la piel del muslo, que se llama femoral cutáneo lateral. El punto es que encuentras aquí una escotadura, ¿ya? Entre ambas espinas. Y luego encuentras la escotadura o incisura para el músculo iliopsoas. ¿Ya? Está aquí. Sigues bajando y encuentras la eminencia iliopúbica. En ese dibujo no se nota tanto. Realmente la eminencia iliopúbica parece un cerrito. Es una prominencia redondeada que se ve bastante en la muestra, en el hueso. El dibujo no lo representa muy bien. La eminencia iliopúbica, y sigues bajando y encuentras la cresta pectínea. Cresta pectínea. Cresta pectínea va a servir para la inserción del músculo pectíneo y, bueno, otras estructuras que se llaman pectínea. Cresta pectínea o pecten del pubis, ¿sí? Y en la parte más inferior encontramos al tubérculo púbico, aquí. Tubérculo del pubis o espina, ¿ya? Espina del pubis. Es la parte puntiaguda que te comenté que debes orientar hacia adelante en el hueso coxal. En el borde posterior encuentras también 2 espinas. Espinas ilíacas, posterior superior, posterior inferior. Nada más. También hay una escotadura entre ambas, muy pequeña. Y debajo de las espinas encuentras otras grandes escotaduras. Ciática mayor y ciática menor. Y entre ambas encuentras la espina ciática. Espina ciática. ¿Ya? Debajo de la escotadura ciática menor encuentras una gran tuberosidad que se llama la tuberosidad isquiática. ¿Ya? Isquiática. La tuberosidad isquiática es una zona robusta que debes identificar en el hueso, ¿sí? Es como que identificas el isquion, es porque ves la tuberosidad isquiática aquí. El pubis, identificas la espina del pubis, ¿ya? En el borde superior solo hablamos de la cresta ilíaca, es una superficie subcutánea, ¿sí? Es subcutánea, la puedes palpar. Tiene forma de S cuando la ves por arriba, y tiene 2 labios separados por una línea intermedia. Por último, en el borde inferior encuentras la rama isquiopúbica, que está aquí. Y esta rama, bueno, esta rama se llama de esa forma, puesto que une el isquion que está atrás con el pubis adelante. Por último, tienes la superficie de la sínfisis, esta superficie rugosa que sirve para el cartílago de la sínfisis púbica. Y terminamos con hueso coxal. Ahora, en el sacro vamos a ver lo siguiente. Ya hablamos un poco de esto en columna, así que, mira, fusión de 5 vértebras sacras, a veces vas a ver que hay alguna vértebra más, pero en general son 5. Tiene más volumen hacia arriba, y esta es la posición como vas a orientarla en la práctica. Ahora, describimos 2 caras.
dos caras, dos bordes laterales, dos caras laterales, una base y un vértice. Y el conducto sacro que está atravesando el hueso. Entonces, identificas. La cara anterior es la cara pélvica, la ves aquí. Vas a verla y también vas a palparla, que es una cara relativamente lisa, es lisa, cóncava también, y en la línea media presenta cuatro salientes, que son las líneas transversales para, bueno, realmente representan la fusión de los cuerpos de las vértebras. A cada lado vas a encontrar cuatro forámenes, más bien, a cada lado encuentras cuatro forámenes, entonces son cuatro pares de forámenes sacros anteriores, se llaman los forámenes sacros anteriores. Ahí están. Para la salida de los ramos anteriores de los nervios sacros, solo los ramos anteriores. Y aquí van a formar al plexo sacro, aquí afuera. Ahí están los tres bordes del hueso sacro, un borde anterior que está formado por el promontorio, y también por el borde anterior de las alas del sacro. Estas superficies son las alas del sacro, que son triangulares. Este es el borde anterior. Y los bordes laterales, que tienen sus tres segmentos. Bueno, los bordes laterales. Ahora, en la cara posterior vas a ver que hay una, como que es distinta a la cara anterior en que esta es más rugosa, vas a ver varias crestas, varias salientes, y también que es convexa. Entonces, todo esto, mira. En la línea media y de arriba hacia abajo encontramos primero una escotadura, esta de aquí, que es el origen del conducto sacro. Luego, encuentras toda una cresta que representa la fusión de las apófisis. ¿Qué apófisis estaban en la línea media en las vértebras? ¿Cuál? ¿No te acuerdas? ¿Cuál? ¿Articulares? Espinosas, claro. Muy bien. Entonces, las apófisis espinosas se fusionan y puedes ver aquí. Una, dos, tres, cuatro apófisis espinosas, ¿no? Bueno, te dirás por qué hay cuatro. Es que la última sacra no tiene su apófisis espinosa. Por eso hay un espacio, ¿ves? Entonces, estas apófisis forman la cresta sacra media o cresta sacra mediana, ¿ya? Cresta sacra mediana. Hacia abajo encontramos un orificio con forma de V, invertida, que se llama el hiato sacro. Ahora, si nos dirigimos hacia el lateral de esta cresta, encontramos las láminas. Esta es la fusión de las láminas. ¿Ya? Ahora, más lateral a las láminas encontramos otra cresta, cresta sacra medial, con L. Medial significa que está cerca de la línea media. Son las apófisis articulares, nada más. Luego, hacia el lateral encontramos cuatro forámenes, nuevamente, forámenes sacros posteriores. Pero fíjate, esta cresta sacra medial, hacia abajo, a nivel de la última vértebra sacra, forma las astas del sacro. Porque a la S5 le faltan sus láminas y sus apófisis espinosas. ¿Ves? Astas del sacro, con su superficie articular. Lateralmente encontramos los forámenes sacros posteriores para los ramos posteriores de los nervios sacros. Y por último, encontramos más lateral la cresta sacra lateral, que es la fusión de las apófisis transversas. Aquí hablamos de la base. La base del sacro es la parte media del cuerpo de S1. ¿Ya? Vemos también el foramen superior del conducto sacro, que está aquí, y las alas del sacro. Bueno, sobre el borde posterior entre el cuerpo y el ala encontramos las apófisis articulares superiores de la primera vértebra sacra para la última vértebra lumbar. Ahora, las caras laterales del sacro tienen sus dos partes, ¿sí? Tienen su parte superior, que es nuevamente una caría auricular. Nuevamente, su nombre se debe a que tiene forma de oreja, y es para la articulación sacroiliaca. Y luego vemos una fosa cribosa
que tiene orificios para los vasos. ¿Ya? Bueno, y la parte inferior que es simplemente un borde. Luego está el vértice aquí, el vértice del sacro, tiene una carilla elíptica para el coxis, para articularse con el coxis. Y tenemos al conducto o canal sacro, que lo ves aquí cortado, en el corte se ve así triangular, que es la continuación del conducto vertebral, donde se alojaba la médula. En esta porción ya no hay médula espinal, como recordarán por neuro, no hay médula espinal, pero sí está aquí el filum, perdón, el ligamento coxígeo. ¿Ya? Este conducto se comunica con los forámenes sacros, que ya conocemos. Y ahora terminamos la parte de huesos y pasamos a genitales femeninos. Este es un como índice en que vamos a organizar los temas. Realmente es un índice basado en un libro, entonces no vamos a ver todos estos temas, pero se los presento. Este es un dibujo del Néter, ya lo conoces, y esto es del libro Gray, Anatomía para estudiantes, que pueden ver aquí los órganos. Entonces, ovario. Vamos a hablar de ovarios. Vamos a hablar de las trompas uterinas. De útero, también. El ligamento ancho es cierto que se toma como un tema, pero vamos a mencionarlo nada más. Luego vagina, vulva, que son los genitales externos. La mama es un anexo al aparato genital femenino, no vamos a hablar ahora de esto. Por supuesto que se estudia en tórax. Y empezamos con ovario. Entonces, ¿cómo definimos al ovario? Primero es... ¿Alguien quiere definirlo? Creo que alzaste la mano. ¿No? Bueno, le voy a pasar el micro a alguien, ¿ya? Para que me ayude. Hola. ¿Quieres decirnos qué es el ovario? Claro. Es un órgano que funciona en la sexual femenina, como secreción de oxígeno para la fertilización interna o de carácter femenino. Bien. Fíjense que, importante, el hecho que sea una glándula. Entonces, es una glándula, pero tiene secreción interna que vienen a ser las hormonas ováricas. Ya saben cuáles son, estrógenos y progestágenos. Entonces, tiene secreción interna, hormonas responsables de los caracteres sexuales femeninos, y también secreción externa que vienen a ser los ovocitos, ¿ya? O también llamados óvulos. Realmente saben que por embrión no saben que no son óvulos, ¿no? Sino ovocitos. Entonces, además de eso, pues tiene forma de huevo, por eso lleva ese nombre, ovario. Y comenzamos aquí hablando de que existe, primero, los ovarios son abdominales, están en la región lumbar. Y luego se dirigen hacia la excavación pélvica gracias a estos dos motivos: el crecimiento desigual de la región lumbar y también por la firmeza del ligamento ancho y el gubernáculo. Entonces, al noveno mes de vida intrauterina, los ovarios, o sea, al noveno mes de la gestación, por así decirlo, los ovarios ya están en la pelvis. Ahora, esta es su situación. Simplemente mencionar que están detrás de las trompas, muy importante. Fíjate, trompa uterina, ovario. Están delante del recto y están en la cavidad retrouterina. Retrouterina. O sea, detrás del útero. Ahí bien, ves lo que hemos hablado. Este es simplemente una forma de localizarlo superficialmente, trazando una línea desde la sínfisis del pubis hasta la espina ilíaca anterosuperior. En el punto medio de esa línea es la proyección superficial de los ovarios. Luego, respecto a la forma, decimos que tiene forma de huevo, también de almendra en la mujer joven, y tiene dos caras, tiene una cara externa y una cara interna, dos bordes, el borde anterior, que lo ves aquí, el borde iliar, porque por aquí entran los vasos,
y un borde posterior que es libre. Y dos polos, un polo posterior y un polo anterior. O inferior también se llama. El anterior también es inferior. También, ahora, seguimos con la trompa uterina. Esta la definimos como un conducto, es un órgano tubular, es el conducto excretor del ovario, también es bilateral, y además es músculo mucoso. Tiene varios nombres, supongo que para muchos puede ser el primer epónimo que conocen, falopio, la trompa de falopio, oviducto, trompa uterina, tiene ese epónimo. ¿Dónde está? En el ala superior del ligamento ancho. Este ligamento ancho no es más que el peritoneo que baja desde el abdomen y cubre a todas estas, a la trompa, cubre a estos ligamentos y está a los lados del útero. Está en el aleta superior del ligamento ancho, detrás del ligamento redondo y delante del ovario. Sus medios de fijación son la continuidad con el útero. Este mesosalpinx se refiere a también peritoneo, ¿sí? Que va a estar unido a la trompa. Y el ligamento tubo ovárico. Su dirección es primero hacia el lateral, transversalmente, y luego forma un callado. Te das cuenta que es como un arco. Luego, en la morfología externa encontramos sus tres porciones. La porción intersticial o porción intramural está dentro del útero, ¿ya? Y luego sigue el cuerpo. Todo esto es el cuerpo. El cuerpo tiene a su vez dos porciones. El istmo, que es una porción estrecha, y la ampolla que es la porción donde ocurre frecuentemente la fertilización. Ahí está. Entonces, istmo y ampolla, cuerpo. Por último está el pabellón o infundíbulo. Ese es una porción que lleva el nombre de embudo, infundíbulo. Entonces, tiene esa forma. Aquí pueden ver otro dibujo, vamos a ver. Ahí está. Entonces, puedes ver que en su parte, como decir, en su extremo, en su base de este pabellón, encuentras unos recortes que se llaman las fimbrias. Fimbrias o eh, las fimbrias de la trompa, ¿sí? O franjas también se llaman. Ahora, este infundíbulo tiene forma de cono, tiene un orificio también, que es el orificio abdominal de la trompa, puesto que a través de este orificio, la trompa, que es un conducto mucoso, se va a comunicar con la cavidad peritoneal, ¿sí? Que es una cavidad serosa. Entonces, orificio abdominal. Luego tenemos que su base está festoneada por las fimbrias, y aquí podemos ver que existe una fimbria más larga. Fíjate, en el dibujo de Gray no lo ponen, pero aquí en este libro sí. Fíjate, es la fimbria ovárica. Gracias a esta fimbria, es que, bueno, esta fimbria de hecho se sujeta a un ligamento, está unida a un ligamento, que ya te lo mencioné aquí. Ligamento tubo ovárico, porque está uniendo la trompa y el ovario. ¿Ya? Entonces, ves que une trompa y ovario. Una fimbria que es el doble de larga. Ahí está. Pasamos a útero. Nuevamente, definimos el útero como un órgano muscular hueco y sus funciones, sus funciones principales son que sirve para albergar al embrión y al feto durante su desarrollo y crecimiento, y también para expulsar al producto de la gestación al final de la gestación, o sea, es el órgano de la gestación y el parto. También se llama matriz, y este útero se encuentra ¿dónde? Entre recto y vejiga. Entre recto y vejiga. Entonces, si piensas en las vísceras pélvicas, la más posterior es el recto, ¿ya? Y la que está más adelante es la vejiga. En el varón, pues vamos a ver que hay unos órganos que están entre ambos, pero en la mujer, entre recto y vejiga, está el útero. ¿Ya? Recto y vejiga, útero. En la morfología externa, vemos que esta tiene forma de cono aplanado en sentido de delante hacia atrás,
con una base hacia arriba. Y vamos a identificar 3 porciones, que son el cuerpo, todo esto, luego está el istmo, que es un surco, algunos le dan un poco más de longitud a este istmo, y luego está el cuello. Entonces tienes cuerpo y cuello, y entre ambos está el istmo. ¿Sí? El cuello es como un cilindro, es un cilindro. Además, fíjate que la cavidad, el espacio que está dentro del útero es diferente según sea cuerpo, que parece un triángulo en esta vista, en la vista, en un corte así coronal, y en el cuerpo ves un guso, o sea, parece un gusano, este espacio que está a nivel del cuello uterino. ¿Ya? Ahora, el cuerpo tiene sus dos caras, vas a fijarte, hay una cara vesical, que es anterior, porque está en relación con la vejiga. Cara posterior, que es intestinal, tiene sus bordes laterales y un fondo, que es el borde superior. ¿Ya? Luego, fíjate, en la reunión del fondo con los bordes laterales encuentras los cuernos uterinos, donde se van a insertar las trompas. Ahí están las trompas. Y ese es el cuerno uterino. El istmo, que tiene una longitud de 1 centímetro, con una altura de 1 centímetro, es un surco. Y el cuello, que representa el tercio inferior del útero, va a tener una base inferior, donde se encuentra el orificio externo del útero, aquí. También vas a poder reconocerlo en la práctica. Este cuello tiene 2 porciones. Algunos autores dicen 3, pero consideramos 2. Una porción, fíjate, ves aquí la vagina, ¿no? La vagina está, no es que encaja perfectamente con el cuello uterino, ¿no? No tienen igual diámetro, sino que la vagina como que rodea al cuello uterino. Entonces va a formar una porción en el cuello, mira que es todo esto, que está por encima de la vagina y una porción que está a nivel de la vagina. Listo. Porción supravaginal, que no la vas a poder ver desde externamente, y una porción vaginal, que es la única porción del útero que se puede ver, ¿sí? A través de un examen clínico, mediante un examen clínico, puedes observar esta parte del cuello que se llama hocico de Tenca, ¿sí? El hocico de Tenca, porción vaginal del cuello uterino. Listo. Este simplemente es un dibujo del libro Netter que te muestra las variaciones del tamaño del útero a nivel de la vida de la mujer. ¿Sí? Aquí está en posmenopausia, que ya está también más pálido. Una mujer que ha tenido muchos hijos, una mujer multípara, y así, ¿no? Una recién nacida, una mujer en la pubertad, una mujer que nunca ha tenido hijos, nunca ha parido, nulípara, multípara y posmenopausia. Además, en el útero vamos a explicar que tiene una posición particular. ¿Sí? Puedes fijarte que no está recto, sino esa vista que representa ese dibujo te lo muestra cortado en sentido sagital, o sea, de adelante hacia atrás. Y puedes ver primero que está inclinado. ¿Ya? Si está inclinado, entonces vamos a definir aquí dos ángulos. ¿Ya? Tiene un ángulo de versión y un ángulo de flexión. Mira, trazas una línea que pasa por el eje del cuello uterino, del cuello, y una línea que pasa a través del eje de la vagina. Entonces, eje de la vagina, eje del cuello, y se va a formar un ángulo hacia adelante. Ángulo de anteversión. Anteversión. A veces este ángulo mira hacia atrás, o sea, el útero está hacia atrás. Se llamaría retroversión. También se forma un ángulo entre el eje del cuello y el eje del cuerpo. Se llama anteflexión. En conclusión, el útero se encuentra en anteversoflexión. Listo. Luego, en la morfología interna puedes ver que existe una cavidad, pero esta cavidad se ve distinto según el corte que se haga. En este corte coronal puedes ver que a nivel del cuerpo es un triángulo, es triangular. Y a nivel del cuello es un uso, con H, ¿no? De una forma alargada como un gusano. Luego encuentras
que en un corte sagital lo ves distinto. Parece, ya es mucho más aplanada, ya no es triangular. Y luego, los planos, que son la constitución anatómica de este órgano, identificamos sus tres planos. La capa mucosa, que es el endometrio, ¿verdad? Con su capa basal y su capa funcional, que es la que se desprende en cada ciclo menstrual. Ahí está. Y el tipo de epitelio, que es a nivel del cuerpo, que tiene glándulas tubulares simples, con epitelio cilíndrico ciliado, y a nivel de cervix plano estratificado. Luego, en la capa muscular, ves que el músculo del útero es bastante grueso. Hay bastante músculos. Es el miometrio. Y por último, la serosa, que es el peritoneo que cubre el útero, de forma incompleta, pero lo cubre, el perimetrio. Este es el último órgano que vamos a hablar en genitales femeninos, que es vagina. Bueno, ahí está toda la lámina. Pueden ver su definición, por ejemplo. Primero, definimos que es un órgano impar. Impar, ¿sí? Pero eso es la normalidad. O sea, existe realmente casos en que puede haber dos vaginas, y así igual que similar con el útero. Es un órgano impar, músculo membranoso, se dirige desde la pelvis y termina en el periné, abajo. Además que su función es, además de que sirve como parte blanda del canal del parto, también es órgano copulador femenino. Esa es su principal función, la cópula. Luego, su situación, arriba está en la cavidad pélvica y abajo está en el periné. Y tenemos su forma, cilíndrico, ¿no? Luego, importante, ya te mencioné que la parte superior de la vagina no encaja con el cuello uterino, sino que más bien rodea el cuello uterino. Entonces, este espacio que va a formar al momento de rodearlo, aquí ves el cuello uterino, fíjate. Este espacio se llama fornix. El fornix vaginal, domo vaginal, fondo de saco vaginal, son estos espacios rodeando el cuello. Tienes un fornix anterior, o porción anterior del fornix, y una porción posterior. ¿Ves las porciones laterales? Y de estas, fíjate que la porción posterior de fornix es la más profunda. Mira, es la que llega más arriba, ¿sí? Bueno, también vemos aquí que tiene sus tres capas. Una capa de músculo liso, una capa de epitelio, que es policertificado no queratinizado, y una capa esponjosa que simplemente son los vasos, los plexos venosos, en el tejido conjuntivo. Y ahora pasamos a genitales masculinos. Aquí vamos a nuevamente mostrar un índice. ¿Ya? El índice que seguimos es el siguiente. Testículo, del epidídimo vamos a hablar unas palabras. El escroto, vías espermáticas, vamos a centrarnos en estos dos. Pene, también vamos a hablar. Bueno, la próstata, eso sí, no vamos a hablar esta vez. Glándulas bulboretrales. ¿Ya? Y empezamos con testículo. Nuevamente, órgano par, también tiene forma de huevo, sin embargo, su nombre no se refiere a huevo. El órgano que tiene su nombre, según su forma de huevo, es el ovario. Sin embargo, testículo viene de la palabra testificar en romano. ¿Sí? Testes, por eso se llama testes. Orquis, tiene forma ovoide, brillante, liso y es blanco azulado. Aquí lo ves, nuevamente, tiene forma ovoide y tiene dos de todo. Dos caras, una cara externa, ¿le estás viendo? Y una cara interna. Borde anterior y el borde posterior donde se apoya el epidídimo. Este sombrerito del testículo, el epidídimo. Y dos polos, superior e inferior. La constitución anatómica del testículo son dos tejidos, ¿sí? La túnica albugínea, que es este tejido conjuntivo que está pintado de gris aquí. También vas a ver en la muestra como que es resistente y plateado. La túnica albugínea es una membrana fibrosa de colágeno y que envía tabiques, fíjate, envía separaciones hacia adentro del testículo que se llaman los tabiques vesiculares. Listo. Estos tabiques hacia posterior van a formar o sea, se van a condensar
esos tabiques hacia posterior y van a formar el mediastino testicular, que en su interior contiene a la red testicular o rete testis. Aquí ves la rete testis. ¿Ya? Dentro del mediastino testicular. Listo. Ahora, respecto al tejido propio del testículo, fíjate que está formado por varios tipos de células, entre ellas las espermatogénicas, que son las que van a formar a los espermatozoides, de sostén, células de Sertoli, las células intersticiales o de Leydig. Estas van a formar los túbulos seminíferos, estas dos, espermatogénicas y de sostén. Entonces, aquí ves a los túbulos seminíferos. Estos pueden ser contorneados, como se ven aquí, y estos contorneados luego forman a los túbulos rectos. ¿Ya? Estos túbulos rectos van a unirse a nivel del mediastino testicular y forman a la red de Haller o red de testis. ¿Ya? Luego, a partir de esta red de testis, van a partir 15 a 20 o 10 a 20 conductivos eferentes. Conductivos eferentes que se dirigen hacia el epidídimo. Eso ya es epidídimo, fíjate. Entonces, los conductillos eferentes son muchos, 10 a 20. Aquí vemos que son eferentes, mientras que este es el conducto deferente, con D. ¿Ya? Es uno solo por lado. ¿Ya? Luego del epidídimo, que tiene sus porciones, la cabeza, cuerpo y cola, se va a formar el conducto, o se continúa con el conducto deferente, que vamos a pintarlo con azul. Pero con azul, sí, con celeste. ¿Ya? Fíjate. El conducto deferente lo ves aquí. Mira, cómo parte del escroto, este es el saco escrotal, sube, entra el conducto inguinal, entra luego al abdomen, le da la vuelta a este vaso, entra a la pelvis, se va detrás de la vejiga, que está aquí, y luego se dilata, se vuelve ancho, la ampolla del conducto deferente. Vamos a pintarlo de azul, ¿ya? El conducto deferente es cilíndrico y tiene sus porciones, fíjate. Su porción escrotal, su porción funicular, luego está su porción, bueno, la porción funicular es la que va desde el epidídimo, sobre el epidídimo, ya desde la porción inferior del cordón espermático, que es este cordón, hasta el anillo inguinal superficial o anillo inguinal externo, que es la entrada a este conducto de gris, ¿sí? Porción funicular, luego está la porción inguinal, dentro del conducto inguinal, y la porción pélvica, que es todo esto. Las 4 porciones. Luego están las vesículas seminales. Fíjate, estos órganos que están lateral a cada conducto deferente, que se dilata y forma la ampolla del conducto deferente, ¿no? Este órgano se llama vesícula seminal. Fíjate. Realmente no son vesículas, puesto que sabes que las vesículas son las que almacenan una secreción que otro órgano ha formado. Realmente son glándulas. Su nombre actual es glándulas vesiculosas, porque glándulas que parecen vesículas, ¿sí? Glándulas vesiculosas, nombre clásico, vesículas seminales, producen el 70% del volumen del semen, ¿sí? Aquí están, detrás de la vejiga. Estas vesículas seminales tienen un conducto, fíjate. Aquí vamos a hacer el zoom. Tienes vesícula seminal, ampolla deferencial, este es el uréter, mira, la vejiga, aquí está la próstata, y puedes ver que el conducto, la ampolla del conducto deferente nuevamente se va a adelgazar, disminuye su calibre y forma otra vez el conducto. La vesícula seminal también forma su conducto, y ambos conductos se unen y forman el conducto eyaculador. Conducto eyaculador. Listo. Este es la rama isquiopúbica, por ejemplo, mira. Estás viendo la pelvis por abajo. La rama isquiopúbica, aquí puedes ver el periné, y este es un plano del perineo donde se encuentran las glándulas de Cooper, bulbouretrales, ¿ya? Estas glándulas bulbouretrales se encuentran dentro del periné, a nivel del espacio perineal profundo, y estas son las encargadas de secretar el líquido preseminal, que es como puede decirse, alcaliniza la uretra antes de la salida de los espermatozoides. Porque sabes que la orina es ácida, ¿sí? Entonces necesitas un órgano que
protege a los espermatozoides antes de su salida. Entonces, glándulas bulbouretrales. Ahí está, producen líquido preseminal. Sí, este es el último órgano que vamos a hablar, pene. Bueno, tiene muchos nombres, tantos como ciudades o lugares donde se habla. Y definición. Bueno, también he puesto ahí miembro viril, falo, nombres clásicos también que se le da. El pene, similar a la vagina, tiene la función principal de la cópula. Sin embargo, el pene también contiene la uretra, una parte de la uretra, entonces también es de la micción, pero se define como el órgano copulador masculino, entonces su función es participar en el coito, y de esta forma lleva el esperma desde los genitales masculinos hasta los femeninos, ¿ya? Tiene formaciones eréctiles que le permiten tener su función de cópula, y en la posición anatómica el pene no está así. ¿Ya? Esa no es la posición anatómica del pene. ¿Por qué? Porque en la posición anatómica esto es dorsal, la cara superior es dorsal. ¿Ya? La posición anatómica del pene es erecto. ¿Ya? Por lo tanto, como está así, la cara dorsal es la que está arriba, ¿ya? El dorso. Esa es la penúltima diapo. Tenemos, la situación está debajo de la... A ver, esto está mal, nuevamente. Eso es de otro órgano. ¿Dónde se encuentra el pene? Está debajo de la sínfisis púbica, y está libre. Tiene una porción fija en el perine y una porción libre. ¿Ya? Sus partes son el cuerpo, que lo ves aquí, tiene una raíz, o la extremidad proximal, y tiene el glande. ¿Ya? Fíjate que tanto en la raíz como en el cuerpo encuentras tres órganos, tres órganos cilíndricos que se llaman el cuerpo esponjoso en la línea media y los cuerpos cavernosos. Estos cuerpo esponjoso y cuerpo cavernoso llevan ese nombre a nivel del cuerpo del pene. A nivel de la raíz se llaman los pilares cavernosos y el bulbo esponjoso. La mujer tiene algo similar, pero con el clítoris, sino que como en el periné de la mujer este es atravesado por la vagina, entonces el cuerpo esponjoso, perdón, el bulbo esponjoso en la mujer es partido en dos. Tiene dos bulbos esponjosos. En el caso del pene es un único bulbo esponjoso. Y en la parte del glande ves que solamente hay cuerpo esponjoso. El glande se define muchas veces como la porción expandida del cuerpo esponjoso. También puedes ver aquí otras partes, como el prepucio, que es la piel, que realmente no es solo piel, pero se define así, la piel que cubre al glande, una parte posterior del glande que sobresale, que se llama corona, y detrás de la corona hay un surco que suele llamarse cuello del pene, también se llama surco balano prepucial, porque se encuentra entre el prepucio y el balano. El balano con B grande es el glande. Aquí está lo que ya expliqué. Y esta viene a ser la última diapositiva, que es acerca de la constitución anatómica del pene, o sea, en otras palabras, sus capas. Y aquí decimos, vamos a ver un corte, ¿sí? En la práctica también vas a ver un corte, ¿ya? Un corte para ver tanto las envolturas como las formaciones eréctiles. Mira, de superficial a profundo encuentras la piel que es delgada, móvil, y, bueno, a veces tiene también pelos, más que todo en la base. Luego tienes al dartos, profundo a la piel, el dartos, que es una capa de músculo que se encuentra profunda en la piel y es dependencia del tejido subcutáneo. Dartos. Luego está la fascia superficial. Y más profundo, encuentras la fascia profunda o fascia de Buck. ¿Sí? Ahora. Y por último, la túnica albuginia. Esta túnica, fíjate que hasta la fascia profunda de Buck, todas estas capas son comunes a las tres formaciones eréctiles. A partir de la albuginia ves que forman sus propias túnicas. Hacia abajo está el cuerpo esponjoso, que tiene su propia albuginia, o sea, que la rodea. Y arriba ves una albuginia que rodea solo a los cuerpos cavernosos.
Entonces, en las formaciones eréctiles vemos los cuerpos cavernosos con un montón de cavidades para el momento de la erección que está se llenan de sangre, y el cuerpo esponjoso que es atravesado por la uretra. Ahora, entre esas capas vas a encontrar vasos y nervios. Y fíjate que hay algunas capas que, por ejemplo, este es músculo, mira, y esto es tejido conjuntivo, la fase profunda es tejido conjuntivo, y músculo y tejido conjuntivo van a, en el momento de erección, aplastar a los vasos, van a aplastar a los vasos, principalmente a una vena que se encuentra aquí, superficialmente. ¿Ya? Entonces se va a impedir el retorno venoso y va a favorecerse a que la sangre se mantenga aquí, en los órganos eréctiles. Ahora, encuentras, la arteria pudenda externa es una arteria que irriga las envolturas, ¿ya? Mientras que la arteria pudenda interna va a dar ramas para las formaciones eréctiles. Encuentras la arteria del bulbo del pene o arterias bulboretrales. Ahí están. ¿Dónde está la arteria del bulbo del pene? A nivel del cuerpo esponjoso. Son dos, fíjate. Luego, mira, entre la albuginia y la fascia de Buck, la fascia profunda, encuentras la arteria dorsal del pene. Dorsal, no dice arteria dorsal profunda, dice solo dorsal. Y dentro de los cuerpos cavernosos encuentras las arterias profundas del pene, o arterias cavernosas. Estas tres, arteria del bulbo, arteria dorsal y arteria cavernosa, son ramas de la arteria pudenda interna. Entonces, cuando piensas en periné y piensas en genitales externos, piensas en arteria pudenda interna, ¿sí? Arteria pudenda interna que tiene sus ramas, varias ramas a nivel del periné. Y de todas estas ramas que da la pudenda interna, la última rama es esta, la arteria dorsal, su rama terminal. Luego están las venas, ves la vena dorsal superficial, que es la principal que se encarga de recoger la sangre venosa, y lo encuentras aquí. Mira, a nivel de la fascia superficial o entre el dartos y la fascia profunda. Esta va a terminar, como es superficial, va a terminar en el miembro inferior, superficialmente en la vena safena magna, y al final esta drena en la vena femoral, esta sigue subiendo y se convierte en vena ilíaca externa y de esta forma llega a la cavidad abdominopélvica. Y luego encuentras, mira, te estoy diciendo que esta es la principal, ¿no? Luego encuentras la vena dorsal profunda. La vena dorsal profunda termina en el plexo de Santorini, termina dentro de la pelvis, ¿ya? Dentro de la pelvis, y termina en un plexo que está delante de la vejiga, el plexo de Santorini. Son otras venas que son también tributarias de estas. Y luego están los nervios, el nervio dorsal del pene, ¿lo ves? Lo he colocado de amarillo. Mira, aquí está. Nervio dorsal del pene. Y fíjate que se forma un paquete vascular nervioso. Vena dorsal profunda, nervio dorsal y arteria dorsal. Los nervios iliohipogástrico e ilioinguinal que sirven para dar sensibilidad a las envolturas. Y el plexo pélvico, que lo he puesto de morado, fíjate, no lo he puesto de amarillo, puesto que este no es un nervio somático, sino que el plexo pélvico da nervios autónomos, o sea, sirven para la erección y la eyaculación, ¿ya? Entonces, ya sabes la explicación anatómica de erección. La erección se produce porque la sangre arterial de estas arterias y sus ramas, estas arterias cavernosas, llenan estos espacios dentro de los cuerpos cavernosos y también el cuerpo esponjoso, pero en menor medida. Y mientras se va aumentando la sangre aquí, aumenta el calibre de estas formaciones, aplasta a las venas que están en las envolturas y entonces se impide el retorno venoso. Entonces, ¿qué hace? Se llena de sangre y no se va sangre. O sea, el pene aumenta de tamaño, longitud y calibre. Esa es la explicación anatómica de la erección, que es controlado por estímulo parasimpático. Por otro lado está la eyaculación. Rápidamente, la eyaculación es controlada por estímulo simpático. Ese estímulo simpático se encarga de contraer el músculo liso de todos estos de aquí, de los vías espermáticas.
de estos amigos, se contrae el músculo liso y suben los espermatozoides, ¿ya? Y sale, y ocurre la eyaculación. Y eso es todo. Eso fue todo por pelvis. Muchas gracias. Bueno, chicos, como concluyen las teorías del taller, décimo taller parte B. Ahora, todos han sido llamados para estas teorías, sin embargo, para la parte práctica, ustedes tienen su respectivo turno, su respectivo horario. Para los que son de turno fin de semana, van a empezar el día de mañana. Van a empezar mañana, viernes, sábado, domingo, y la próxima semana, sábado y domingo. O sea, terminan el 18 de febrero. Mientras que esos son para el tema fin de semana. Para el turno diario es del próximo lunes, el lunes 12, hasta el viernes. Ya, hasta el viernes. Recuerden que se dio comunicado acerca de la vestimenta para las prácticas. Realmente esa es su preferencia, puesto que se les va a entregar un mandil, guantes, mascarilla, gorro, y pues este es el equipo de protección personal. Y ese lo van a tener los 10 días de la práctica. Claro que las cosas renovables, como guantes y mascarillas, se les va a ir entregando cada día. ¿Sí? Pero respecto a la vestimenta, pues ya saben, es su preferencia y se les entregará en el PP. Respecto al último día de práctica, que es o el próximo viernes, el próximo domingo, según el horario, saben que tienen que tener un kit de disección para poder hacer la disección de corazón. Entonces, lo pueden conseguir ustedes en, por ejemplo, parece que en el CEN tienen, o en la misma equipación también venden. Y si no lo consiguen, también se lo podemos conseguir por parte de aquí del taller y lo estaremos entregando todavía el día viernes, pero para eso se vamos a hacer un formulario para los que quieran comprarlo. Aparte de eso, algo más, las prácticas se van a realizar en el Centro de Estudiantes de Medicina, donde ya pudieron entrar para poder llegar aquí, estarán por el centro. Entonces se van a realizar en el cuarto piso. Sin embargo, por el primer día de prácticas, pueden esperar en el primer piso y el encargado va a investigar, porque no saben cómo llegar al cuarto piso. ¿Ya? Eso es todo lo que pueden dar ok. Ya, eso es todo, nos vemos. Gracias. Ah, ya.
Pero puede decir, escribe a un administrador de grupo y voy a buscar Aquí parece que olvidamos todo. no sé. Ah, no sé cómo cortar la grabación.